Ok, buenas noches a todos y bienvenidos a una sesión más de educación financiera. Hoy es nuestra última sesión de nuestra primavera y pues como todas las semanas queremos darle las gracias al Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, al DFI por sus siglas en inglés, porque gracias a ellos podemos llegar a ustedes cada semana con educación, con recursos, para que nosotros podamos educarnos y tener decisiones informadas, que es lo que al final realmente nosotros queremos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema que es importante y por eso quizás es el último, de cómo establecer nuestro futuro financiero. Y bueno, cuando hablamos de establecer nuestro futuro financiero, pues no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando también de las posibilidades, ¿verdad? Porque en realidad es que todos, sin importar dónde estemos hoy, pues tenemos la capacidad de construir un futuro financiero más fuerte y más estable y más libre, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la riqueza depende únicamente de cuánto nosotros ganamos. Pero la verdad o la verdadera diferencia es que está en cómo nosotros usamos eso que ganamos. Es allí donde entran pues los activos, ¿verdad? Y otros conceptos que vamos a ver más adelante. Y hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos hacer o deberíamos hacer para que esos activos crezcan o empezar a hacer crecer esos activos y trabajen para nosotros, ¿verdad? Una pregunta que les quiero hacer a todos y pueden interactuar por el chat o si quieren pueden abrir su micrófono. ¿Qué significa para ustedes tener estabilidad financiera? A ver, ¿qué significa? Pueden escribir en el... Ok, Katia, gracias. Dice que ya se registró. ¿Qué significa para ustedes tener estabilidad financiera? Cuéntenme un poquito, pueden escribir en el chat si no quieren El, hablar. perdón, Adelante. el no vivir como del cheque, como que nada más tenemos, por ejemplo, que nos acaban de pagar y nada más sobrevivimos cada quincena con el cheque. Así es. Y es algo que nombró muy importante, es un dato, no solamente no tener una sola fuente de ingresos, ¿verdad? Quizás es una parte de lo que es estabilidad. A ver, ¿quién más se quiere animar a hablar un poquito acerca de lo que es la estabilidad financiera? ¿O qué creen o qué es para ustedes, pues? A ver, voy a revisar. Tener seguridad para nuestro futuro. Efectivamente, cuando hablamos de estabilidad financiera, hablamos de eso, ¿verdad? Pensamos en nuestro futuro, pensamos en tener esa paz, ¿verdad? Tener controlada lo que son las deudas, saber, poder saber hasta cuándo van a llegar nuestros ingresos, ¿verdad? Poder tener un plan de jubilación. Son tantas cosas que puede tener, que es lo que nosotros vamos a tener nos va a permitir tener esa estabilidad financiera en un futuro, ¿verdad? Entonces, ciertamente, pues hablamos de que eso es lo que le da a ustedes. ¿Alguien más? A ver si tenemos una tercera opinión. Katia nos dijo que obviamente no era querer vivir o esperar que llegara el cheque y nosotros pues ya tener que usarlo, tener destinado sin tener un plan, porque posiblemente podemos decir, no, sí, ya yo tengo destinado el cheque, pero tengo un plan que voy a hacer con ese dinero. Bienvenidos a todos los que se están reincorporando a la clase. Hoy es nuestra última clase. Comenzamos bien puntual para respetar el tiempo de las personas que ya tenían, yo creo que casi 10 minutos esperando en el waiting room. Entonces, bueno, eh, quería darles, no se preocupe, Rocío, están a tiempo. Entonces, bueno, fíjense que gracias a los que quisieron dar su aporte, ¿verdad? Y aquí entra un punto bien importante que es los activos, ¿verdad? Y desarrollo de esos activos. Y cuando inicié hablé un poquito de esa parte, ¿no? De que cómo entran los activos en ese futuro financiero que nosotros vamos a tener. Y para ustedes, ¿qué es un activo? Ahora les pregunto, ¿qué es para ustedes un activo?
pueden escribirlo, pueden abrir sus micrófonos. Creo que lo vimos un poco hace un par de semanas. Alguien decía, pero si ya estamos jubilados, ¿cómo tener un plan para los últimos días de nuestras vidas, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es un activo? Voy a seguir viendo el chat porque me gustaría que hoy algo que genera un ingreso, ya sea a largo o corto plazo, ¿ok? Por aquí se están pronunciando por el chat. Es un recurso, ¿ok? Y obviamente un activo es a todo aquello que puede generar valor o dinero con el tiempo. Ejemplo, si ustedes compran una herramienta para hacer trabajos y generar ingresos, eso es parte de su activo, ¿verdad? Si ustedes compran una casa y la rentan, eso es parte del activo. Si tienen un terreno y rentan un pedazo, eso es parte de su activo, ¿verdad? Entonces, la primera sección habla de esta última semana, habla de los activos, ¿verdad? Que nos pueden conducir a riqueza y seguridad financiera. Decimos que es un activo y aquí hablamos un poquito, decimos que es algo que ustedes poseen, que tiene valor y nosotros podemos clasificar esos activos en tres tipos. Por ejemplo, los activos físicos. Cuando hablamos de los activos físicos, hablamos, por ejemplo, de rentar un cuarto, de vender comida, de usar un carro. Ustedes, cuando hablamos de activos físicos, ¿qué creen ustedes que tienen para generar dinero? ¿Qué pueden ustedes, qué creen ustedes que de lo que tienen pueden usar para generar dinero? Físico. Por ejemplo, en mi caso, yo pienso que con un carro, si yo tengo un carro, yo puedo generar un ingreso extra, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién más? Una casa, como rentar un cuarto. Exactamente, rentar un cuarto. Y de hecho, eso es un plan que tienen muchas personas. Por ejemplo, si yo tengo, inclusive, miren, es tanto, y sabemos que la situación que hay gente que se ha en una habitación o en tres habitaciones se han acomodado en dos y han tenido inclusive para rentar el garage y parte de una habitación porque necesitan esos ingresos y la situación está un poco difícil, ¿no? Pero es un plan y allí tiene usted un activo que va generando ingresos, que le permite tener otra fuente de ingresos que no de repente es solamente su salario, ¿verdad? Cuando hablamos de los activos financieros, nos hablamos de ejemplo cuando nosotros queremos ya comenzar a ahorrar y no solamente ahorrar sino invertir ese dinero. ¿Creen ustedes que tienen la capacidad de ahorrar? Ustedes, aunque sea un poquito, de repente aunque sea $50 y ustedes dirán, oh, pero $50 al mes no es nada. No importa la cantidad, importa es que usted ya va a empezar y comenzó a hacer ese hábito del ahorro. Yo creo que hace unas semanas comentaba el caso de las primeras sesiones cuando alguien me dijo, yo soy bien honesta, para mí tengo dos cheques y en cada cheque me quedan $10 disponibles, porque esa persona tenía la situación bien difícil en esa oportunidad. Dijo, pero yo decidí que voy a ahorrar esos $10 en cada cheque y voy a tener 20. A lo mejor no me va a dar riqueza en el momento, pero voy a comenzar y me voy a animar a ver ese dinero que tengo allí y voy a comenzar a tomar el hábito de ahorrar, que a veces no lo tenemos, ¿verdad? Déjenme leer un poquito el chat. Y la gente dice que sí tienen la capacidad de ahorrar y que bueno. Cuando hablamos de esos productivos, ¿verdad? Son aquellos que nos pueden generar oportunidades. También hasta hablamos de esos activos que pueden ser personales, que es cuando nosotros aprendemos alguna habilidad para generar más. Algunos de ustedes, si yo les pienso a ustedes, ¿qué habilidad ustedes creen que pueden aprender para generar más ingresos? De repente a mí me dice Katia, bueno, a mí me gusta hacer uñas, pero yo no soy experta y yo creo que yo aprendiendo puedo generar ingresos. ¿Qué habilidad creen ustedes que pueden explorar personalmente para crear ingresos extras? Escriben en el chat ya que no... A ver, ¿qué creen ustedes?
¿Quién tiene una habilidad? Cuidar niños. Cuidar niños, exactamente. Hay gente que le gusta y empieza a cuidar niños y es generar ingresos extras. Inclusive he conocido personas con sus trabajos full time de lunes a viernes y el fin de semana se dedican a cuidar niños. ¿Qué quieren decir? Eso es una parte de esos ingresos extras que nosotros tenemos que pueden ser destinados para un ahorro, para inversión, de acuerdo al plan que nosotros tengamos. A ver, dice, Stephanie dice hornear o cocinar o limpiar, exactamente, me gusta cuidar perritos y me han contratado, oh, mira, qué bonito, Rocío, para cuidar los perritos. Y eso, de eso se trata, que nosotros sepamos, y yo siempre pues trato de ver que nosotros vamos a más allá de lo que nosotros tenemos. A veces nosotros no nos queremos salir de esa zona de confort, pero podemos tener otras habilidades que nosotras mismas no queremos explorar. Entonces yo les invito a que si ustedes se hacen un plan, y aquí volvemos a la semana 1, 2, las primeras de las, quizás hasta la 3 de las sesiones. Cuando nosotros tenemos un plan definido, ¿verdad? Nosotros vamos a poder decir qué es lo que vamos a hacer con ese dinero. Pero ¿cómo nosotros hacemos un plan? A ver, cuéntenme a ver si se les ha quedado algo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener listo para poder hacer un plan, bien sea para hacer una inversión, bien sea para comenzar a ahorrar, bien sea para comprar, ya pensar en nuestro plan de retiro? ¿Qué es lo que nosotros primero tenemos que tener listo? A ver, cuéntenme. Es de las primeras clases, esa parte que es nuestra radiografía financiera. Voy a ver el chat. A comenzar a hacer un poco deseo de a poco, pero en este caso estamos hablando de un presupuesto, ¿verdad? Cuando hablamos de ya tener nuestro presupuesto, nosotros sabemos qué tenemos de ingresos, cuáles son nuestros gastos, qué es lo que tenemos que pagar, y allí nos va a decir cuál es nuestra disponibilidad, y de acuerdo a esa disponibilidad nosotros comenzamos a hacer esas metas, esos objetivos, a colocarnos objetivos con fecha, esos objetivos inteligentes que le llamamos SMART, ¿se recuerdan? Empezamos a colocarle fecha y como nombre y apellido a ese objetivo que yo quiero lograr. Primero voy a crear ese fondo de emergencia, luego simultáneamente voy a crear mi fondo de emergencia y voy a comenzar a ahorrar para hacer una inversión de poco a poco, pero ya empezamos, y ustedes tienen razón en todos los comentarios que acá decía, tener iniciativa, comenzar aunque sea de a poco, ser realista, ¿verdad? Y ver nuestros ingresos y luego planificar exactamente, porque hablábamos de eso antes, cuando nosotros no somos realistas y decimos, bueno, y siempre lo pongo, yo quiero tener mi casa ahorita en diciembre, yo a lo mejor no estoy siendo realista, realmente mi situación actual dice que yo puedo tener, o no, mira, de verdad ahorita yo no puedo, yo quizás tenga que prepararme y ver qué es lo que yo quiero, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir, y eso va dentro de la planificación de ese objetivo SMART, y luego poder avanzar y decir, ok, voy a la segunda parte, que es, bueno, voy a empezar a recaudar, empezar a ver cómo está mi puntaje de crédito, todo lo que hemos visto, empezar a ver si yo tengo ahorrado esa parte del down payment, o empezar a ver cuánto es lo mínimo en el peor de los casos que no tenga mucho, cómo está ese reporte de crédito, yo tengo de verdad, puedo o tengo que comenzar a trabajar en mejorar todo eso antes de. Y ha pasado que muchas personas dicen, ya yo estoy preparada, tengo el dinero, o parte de ese down payment que puedan tener, pero al final su puntaje de crédito y su reporte no les da para poder optar y tienen que replantearse. Entonces siempre es importante, y por eso es que hemos visto en toda esa clase esos pedacitos, porque es siempre importante nosotros ver, ok, cómo está mi puntaje, voy a ver mi reporte, comenzar a limpiar o a depurar ese reporte, o ver aquellos que están dentro de ese reporte, que no deberían estar, y comenzar a hacer esos requests para eliminarlos e irlos depurando poco a poco, porque tampoco es que se eliminan de una vez. Pero entonces nosotros tenemos que tomar acción y hacer un plan
así como lo dicen ustedes en el chat. A ver, tengo por acá. Dice Rocío, lo principal es crear un presupuesto, analizar ingresos y egresos y allí nos va a dar nuestra radiografía de cómo va a estar nuestra situación. ¿Ok? Continuamos. Y aquí es una información que tienen en el material, que es para que ustedes hagan pues algunos ejercicios personales acerca de sus activos, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de beneficios del desarrollo de activos. Cuando hablamos de la seguridad financiera, no es algo que ocurre por suerte. Se construye con las decisiones consistentes que nosotros vamos a tener sobre los ingresos y sobre nuestros activos. Si nosotros entendemos cómo funcionan estos dos pilares, pues vamos a tener una base sólida para nuestro futuro económico. Cómo funcionan nuestros ingresos y nuestros activos, ¿verdad? Entonces fíjense que siempre en este punto de vista, nuestro ingreso es el punto de partida, ¿verdad? Porque van a ser el flujo de dinero que nosotros vamos a recibir de manera regular. ¿Verdad? No todos los ingresos van a ser de la misma manera. Hay ingresos activos que van a provenir de ese talón de cheque, de nuestro trabajo, de nuestro salario, de honorario, ¿verdad? Ese que nosotros tenemos que regular. Y esos ingresos pasivos que llegan sin trabajar constantemente, que son esas inversiones, son las rentas, son algunos dividendos que nosotros tengamos, ¿verdad? De eso lo llamamos ingresos pasivos y eso es lo que nosotros queremos tener en un futuro, esos ingresos pasivos, ¿verdad? Esos activos que vayan trabajando y nos generen esos ingresos pasivos sin nosotros tener que hacer mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de esto? No solo depender de un activo. ¿Por qué? Porque puede ser riesgoso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos diversificar esas fuentes de ingresos de tal manera que nosotros tengamos mayor estabilidad. Y lo hablamos un poquito en el inicio, cuando nosotros no solamente dependamos, como decía Katia, a veces tener solo el talón de cheque cuando recibimos ese talón de pago y ya pues lo tenemos gastado, sino tener fuentes de ingreso extra o diversos tipos de ingresos. Y hablamos de todo esto, por eso hablamos de qué podemos hacer extra para nosotros poder tener un ingreso adicional que me permita construir esa estabilidad que yo quiero en un futuro. Diversificar esas fuentes. Cuando hablamos de que los activos construyen riqueza, son todo aquello que pone ese dinero en tu bolsillo y aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta con el valor del tiempo. Por eso es que hablamos de que es una base para ese futuro financiero, ¿verdad? Importante también tomar en cuenta que no todo lo que nosotros poseemos es un activo. Si algo solo nos va a generar gasto, por ejemplo, nosotros tenemos un auto caro, ¿verdad? Que lo tenemos sin uso productivo. ¿Qué hacemos? Esto puede ser un pasivo. ¿Y por qué puede ser un pasivo? Porque ya nosotros tenemos que pagar mantenimiento, pagar seguro y es un carro que no nos está produciendo, ¿no? Y por eso es que ustedes ven que muchas personas dicen, no, es que estoy vendiendo, en ciertas situaciones tengo 3 vehículos, 2 vehículos están estacionados en el garaje y solamente uno es el que estoy usando y realmente se dan cuenta que ese activo lo que les está generando es un gasto más que un ingreso y dígame, en el caso peor, si nosotros lo estamos pagando, pues estamos pagando todo y no nos está produciendo, sino que allí lo tenemos pues en el garaje. Es muy importante conocer esa relación entre los ingresos y activos. Y aquí está este núcleo cuando hablamos de la seguridad financiera. Decimos, usa tus ingresos para cubrir gastos y ahorrar. Luego inviertes ese ahorro en activos, que puede ser inversiones o comprar algo que ustedes tengan en mente, y esos activos le van a generar ingresos y usted va a repetir ese ciclo. Entonces, usar sus ingresos para cubrir sus gastos y ahorrar. Segundo, luego inviertes esos ahorros en activos. Terceros, esos activos van a generar más ingresos y usted va a repetir ese ciclo, ¿verdad? Allí es donde usted va a empezar a construir esa seguridad financiera.
Pero primero nosotros tenemos que ver si esos ingresos son suficientes para cubrir nuestros gastos, si nos da para ahorrar, luego esos pequeños ahorros lo comenzamos a invertir, luego eso se va a convertir en un activo que le va a generar más ingresos y vamos a ir repitiendo ese ciclo para generar esa estabilidad financiera que nosotros queremos ir logrando de poco a poco. Como se los dijimos en el módulo de las inversiones, eso tampoco es de la noche a la mañana, se va construyendo, es un tiempo, ¿verdad? Es un proceso. Y creo que en ese momento lo hablamos cuando decíamos, no creamos cuando las personas te dicen, invierte que en 3 meses te vamos a triplicar. Eso no es así de fácil, siempre hay un trasfondo allí. Entonces tenemos que estar muy pendientes porque esta parte de construir es un tiempo que se lleva y es a largo plazo. No es que usted en 3 meses va a ver, ya yo tengo de 1.000 que tenía, ya tengo 5.000, no. Es poco a poco y también obviamente va a ser representativo de acuerdo a la cantidad que usted va a comenzar a invertir. Realmente si es mucho más usted puede ver un poco más, pero si va empezando de poco a poco, quizás se tarde un poquito en ver más esa ganancia, pero sí la va a ver, ¿ok? Entonces fíjense que hablamos un poco de, antes de pasar a esta página, de estrategias básicas, ¿verdad? Para construir su seguridad financiera. Entonces hablamos que ganar más va a mejorar obviamente sus ingresos actuales. ¿Y cómo vamos a poder lograr ganar más dinero? Capacitándonos, haciendo estrategias y si es posible pues cambiar de empleo, logrando hacer emprendimientos. Si nosotros podemos hacer emprendimientos de esas habilidades que tenemos, podemos lograr controlar nuestros gastos, evitar deudas que sean innecesarias, priorizar lo esencial, ahorrar con intención. Y cuando hablamos de eso, no es solo ahorrar lo que sobra, sino ya tener en nuestro plan una cantidad fija de ahorro y que obviamente eso lo vamos a establecer cuando ya nosotros tengamos nuestro presupuesto. Ya nosotros vamos a decir, estos 200 que están acá van a ser para ahorro. No es si sobra, bueno, eso es cuando ya estamos muy apretados, pero si nosotros tenemos la disponibilidad, colocamos dentro de nuestro presupuesto el monto fijo para ahorrar. Invierte en activos, empieza con pasos pequeños, pero sé constante. Hay gente que invierte de poco a poco o va haciendo, pero siempre va a ser constante hasta que al final tenga un monto para poder hacer esa inversión grande, ¿ok? Piensa a largo plazo. Y esto es de lo que les hablaba. La riqueza real, pues, se ve a largo plazo, ¿no? No va a ser a corto tiempo, pues toma tiempo. No es, como les dije, de la noche a la mañana. Entonces, un punto clave para recordar es que la seguridad financiera no se va a basar en cuánto ganamos, sino en qué hacemos con eso que nosotros ganamos. Nosotros podemos tener altos ingresos, pero cero seguridad financiera si no construimos activos, ¿verdad? Y podemos tener unos ingresos moderados, pero lograr una estabilidad si logramos invertir bien. Eso quiere decir que no quiere decir que porque Katia se gana $20,000 al mes, ella tiene una seguridad financiera, ¿no? Porque ella así como se los gana, se lo gasta y no tiene un plan, no hace inversiones, no tiene ahorros. Pero resulta que Jasmine Torres gana 6,000, pero ella tiene un plan, ella ahorra $500, luego después de 3 meses los invierte, ya son 1.500 que va y su dinero va creciendo. Entonces no quiere decir que porque Katia tiene más ingresos es una persona, no tiene ceros, tiene más seguridad, no, porque no está construyendo activos, a diferencia de Jasmine, que ella está construyendo con su poco dinero y ya el monto que tiene establecido para su ahorro, está pues convirtiendo ese futuro financiero. Entonces, aquí seguimos. Aquí hablamos de la importancia de poseer activos. Y como les dije anteriormente, pues los activos son la base de la seguridad financiera, porque no solo logran que se genere dinero, sino que también te dan estabilidad y libertad. Y ahora les pregunto, ¿por qué creen ustedes que los activos es la base de la seguridad financiera? Cuéntenme un poquito
para ver cómo vamos. Pueden escribir por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Cuéntenme un poquito. ¿Por qué creen ustedes? Aquí mismo tienen las respuestas, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de los activos, como se lo dije, son la base de esa seguridad, porque no solo generan dinero, sino que también nos van a dar estabilidad y libertad. Por ejemplo, en primera parte, crean un amortiguador para manejar emergencias. Te protegen ante emergencias e imprevistos. ¿Qué pasa si yo tengo un activo y yo tengo una emergencia? A ver, déjenme revisar. Dice Rocío, es como si fuera nuestro salvavidas, exactamente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted tiene activos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted está en una situación difícil, pero usted tiene 2 terrenos, tiene una casa, tiene 3 autos que ya no los debe? Usted tiene activos y usted tiene una emergencia, usted en el momento tiene esa presión, pero usted tiene, como dice Rocío por acá, es su salvavidas. Usted dice, bueno, venderé un carro, ¿ok? Para salir de esa emergencia, ¿verdad? Que no lo tenía previsto y lamentablemente pues yo no tenía ese fondo de emergencia construido, ¿verdad? Podemos usar el activo, exactamente. Entonces, bueno, hubo una emergencia que debo cubrir, que no tengo de otras, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a vender uno de esos activos y salgo de esa emergencia. Entonces, crea un amortiguador y te crea seguridad y te crea tranquilidad porque tú vas a tener cómo responder en un futuro ante esas emergencias que nosotros podemos tener. Te acercan a tus objetivos, que es la parte acá, te ayuda a alcanzar sus objetivos. Facilitan lograr metas como emprender, comprar o invertir. ¿Ok? Cuando nosotros ya tenemos cuál es la importancia, nosotros decimos, ok, si yo quiero emprender, quiero comenzar a tener esos activos, voy a comenzar a tener más ingresos y allí va a comenzar todo esto. Aumenta tus opciones. Te dan la libertad para que tomes decisiones sin depender solo de un ingreso. Y de esto se trata. Esta es la idea, no solo depender de un solo ingreso. Generar más ingresos. Te ayuda a generar más ingresos. Permiten que el dinero trabaje por ti y esto es cuando hablamos de esos ingresos pasivos. De esa casa que tenemos rentada, de esa parte del terreno que tenemos rentado, de ese auto que podemos tener rentado, de esa máquina que compré y la tengo rentada. Eso está generando dinero, es un activo, es una inversión que yo hice en un momento, se convirtió en ese activo y me está generando un ingreso pasivo. Yo no estoy haciendo nada, yo solamente la estoy llevando y yo estoy recibiendo un dinero por esa renta de una máquina, de un carro, de una casa, de un cuarto, del garage, de lo que ustedes quieran, que ustedes hayan comprado con ese propósito para generar más ingresos, o aunque ustedes no lo hayan comprado con ese propósito, ya ante una emergencia ustedes necesitan hacer uso de él, pues ustedes lo van a hacer y pues es válido, pues porque es algo que les va a generar más ingresos. Te impulsa a pensar en el futuro, dice, te inspira a mirar hacia el futuro. Fomenta una mentalidad de crecimiento a largo plazo. ¿Y por qué hablamos de esta mentalidad de crecimiento a largo plazo? Y yo siempre lo he venido diciendo, cuando hacemos una consultoría o nos reunimos o queremos, lo primero que nos dice la persona es que yo quiero invertir, es que, perdón, yo quiero tener un dinero, yo quiero hacer crecer mi dinero. Tenemos que pensar en el futuro. Y lo dije hace un momentito acá. La riqueza real toma tiempo. Es decir, usted no se va a hacer rico en 2 meses, en 3 meses. Usted tiene que mirar hacia el futuro y ver que eso que va a construir es a largo plazo y en un tiempo. ¿Ok? Entonces usted lo inspira a mirar en ese futuro, a crear esa mentalidad
¿verdad? A fomentar esa mentalidad de crecimiento a largo plazo. ¿Y por qué digo a fomentar esa mentalidad? Porque créanme que muchos no estamos preparados para eso. Y me estoy incluyendo porque en un tiempo yo pues pensaba igual. Yo no sé si conté esta anécdota. Yo me recuerdo que hace, yo creo que más de 5 años, 4 años, estábamos en esta situación. Estaba en una situación de que yo quería invertir un dinero. Parte de ese momento era mi desconocimiento y al final de unos meses yo decía, ¿cuánto me he ganado? Porque es que yo invertí, me recuerdo, creo que eran $3,000 en ese momento. Era un dinero que tenía allí estancado y yo pensaba que ya en 3 meses yo me iba a hacer rica y hasta, ay, me molesté. Pero fíjense que era el desconocimiento. ¿Cuánto puede haber ganado un dinero en una cuenta normal, verdad? ¿Y cuánto pude ir yo comprando acciones que obviamente crece, aumenta, baja, disminuye? Eso es esa mentalidad que nosotros tenemos que preparar para eso también. Y lo dijo Nathan cuando hablamos de las inversiones, ¿verdad? Nosotros también tenemos que tener, como quien dice, estómago para eso. Porque aquel que decide invertir también está tomando un riesgo. Ok, no solamente pensar en yo voy a ganar, obviamente estamos invirtiendo para ganar, pero como es a largo plazo, pues está garantizado que usted va a ganar, pero siempre existe el riesgo de que usted pueda perder en un tiempo o por un plazo usted vea todo eso rojo, todo eso está bajito, yo perdí todo y empiezo yo a desesperarme, Dios mío, ahora yo perdí todo. Un momento, usted está invirtiendo en su futuro. Usted tiene que tener esa mentalidad. Usted no tiene que pensar en que, oh, yo perdí, Dios mío, ya perdí todo, voy a cerrar. No creo en las inversiones, yo no vuelvo a hacer, yo prefiero tenerlo debajo de mi colchón, yo prefiero tenerlo allí en esa cuenta que no gane nada, para ahí lo veo todos los días. Eso se llama preparar también nuestra mentalidad para eso. Porque es hacia el futuro y nosotros tenemos que ver ese dinero, lo estamos monitoreando. Ay, mira, hoy perdí, esta semana de repente perdí, pero la semana que viene gané, este mes está estable, sobre todo cuando uno tiene ese dinero en una inversión, pues uno se va a dar cuenta que realmente, pues, así se maneja la situación y nosotros tenemos que estar preparados. Reduce el estrés. ¿Y por qué reduce el estrés poseer activos? Porque nos brindan tranquilidad y estabilidad financiera. Usted, y es lo que le decía, ¿qué pasa cuando usted tiene una emergencia y tiene un activo? Usted en el momento se bloqueó, ¿qué hago? Ya va. Yo tengo ahí 3 carros parados que no hago nada, voy a vender uno. Ahí ya mi presión bajó, ya yo no tengo estrés, yo tuve cómo solucionar ante esa emergencia, ante esa situación, cosas que nos pueden pasar en la vida, ¿ok? Entonces de eso se va a tratar. No se trata de cuánto ganamos, como se los dije inicialmente, sino de cuánto construimos en activos que trabajen para nosotros. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene algún activo que trabaja para ustedes? Pueden escribirlo por el chat. Hasta ahora, en mi caso, solo tengo unas pequeñitas inversiones que ahí van trabajando, pero como les digo, como es una inversión, puede ser que esta semana pierda, la próxima semana gane, así va, a, así se va viendo las cosas en una bolsa, ¿verdad? Pero no tiene que ver de que ahora allí está, de repente está trabajando para crear ingresos en un futuro, pero allí va. Cuando tenemos algo que nosotros podamos tener un ingreso adicional, un ingreso pasivo, ese trabajo que está, ese ingreso que se da sin que nosotros trabajemos mucho, sino que no se va generando. ¿Ok? Preguntas, comentarios, ¿quieren ustedes hacer algún aporte? Es válido también. Si yo les preguntara ahora, ¿ustedes tienen algo que creen que puede generar dinero? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál sería el primer paso para usarlo? Por decir, yo tengo una cocina. ¿Qué puedo hacer en una cocina yo para generar ingresos?
A ver, pan, puedes usar el activo. Paola dice, puedo hacer el pan, puedo hacer comida, exactamente, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con ese pan y esa comida? Venderlo, ¿verdad? Puede ser un día a la semana, puede ser fines de semana, y con eso yo tengo mi dinero extra o mi ingreso extra. ¿Qué creen ustedes que tienen en su casa con lo que ustedes podrían generar ingresos? A ver, cuéntenme por el chat. A ver, cuéntenme un poquito. A ver, nadie se anima por el chat. Ya yo me animé. Yo tengo una cocina. A ver, ¿quién más? Y con esto es para darnos ideas entre nosotros mismos. A ver, dice plantas, cuidar niños, plantas, a veces cuido perritos. Sacar esquejes, ¿qué es eso? A ver, eso no lo entiendo mucho. Yo ya estoy muy grande para empezar, lo sé. Miren, nunca es tarde para empezar a hacer un ahorro, para... Ah, ok, para vender. Exactamente, exactamente. Sí, he tenido varias personas, cuidar casa a los amigos que viajan, recoger el correo. Exactamente, fíjense. eh, Ahí tenemos serie de cosas que nosotros podemos hacer que a lo mejor a la gente le apasiona o que puede tener. Fíjense, cuidar casas, no lo había pensado, Magdalena. Cuidar las casas cuando los amigos viajan, recoger el correo. Cuidar los perritos sí es una opción, pero en mi caso serían perritos pequeños, porque los grandes a veces no le tengo mucha confianza. Pero fíjense que aquí tenemos opciones que la gente puede hacer. Aquella persona que dice que está muy grande, a lo mejor, bueno, esa persona grande si tiene habilidades para hacer comida en su casa y vender, qué sé yo, tamalitos, si tiene, lo puede hacer desde su casa, o si tiene ya, si todavía está trabajando, puede comenzar un pequeño ahorro. No, nunca es tarde para comenzar. Fíjense que se dice que lo inicial, que lo ideal, que comenzáramos a ahorrar es a los 20 años. Imagínense, mucha gente comienza ya mucho después. Yo les aseguro que yo no comencé a los 20 años, comencé ya después de los 30. Entonces fíjense que nunca es tarde cuando queremos y tenemos esa intención de hacer algo por nuestro futuro financiero, que es lo que realmente queremos. Entonces, pues yo les animo a que hagan pequeños cambios y traten pues de hacer algo, ¿no? Los que saben crochet o tejido de aguja pueden vender sus manualidades, dice Marta. Exactamente, hay tantas cosas que podemos hacer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es tomar la decisión y aventurarnos. Yo me recuerdo que tuve una asesoría con una persona. eh, no creo que esté, pero igual, ya ni recuerdo su nombre ni lo voy a decir. Pero cuando yo hablaba con ella de fondo, tenía muchas plantas, pero, o sea, hermoso, tenía, y vivía en un apartamento y básicamente tenía allí como un vivero en una parte de su apartamento. Y yo le dije, oye, discúlpeme. Y ella quería generar ingresos. Y ella pues estaba haciendo comida, y yo le dije, mire, ¿y nunca ha pensado en, porque ella hacía eso, le sacaba a los hijos, tenía pues varias, se veía todo lo que tenía y me dice, pues fíjese que mi hija en alguna oportunidad me dijo que por qué no las vendía, pero es que yo de verdad no creo que la gente la vaya a comprar. Y yo le dije, ¿por qué cree? O sea, ella pensó yo le dije, no, mire, dígale a su hija, haga una publicación en Facebook, busque el estimado de cuánto cuesta ese tipo de plantas que usted tiene, si son bebés, desconozco cómo ustedes lo clasifican, y colóquelas en Facebook y poquito a poco. No estamos diciendo que se va a hacer de repente rica o pero va a tener un ingreso extra que usted le va a ayudar por eso comenzar a ahorrar, porque querían ahorrar
su hija, para la educación de su hija. Entonces allí tenía pues una forma de ir teniendo de poquito a poco entre su comida, que ya se estaba agrandando porque estaba ya haciendo más tamales los fines de semana, y entre esas plantitas podían lograr pues o de repente cubrir los gastos básicos de la casa y poder tener más disponibilidad dentro del presupuesto para ahorrar, ¿no? Entonces es cuestión de que nosotros tomemos la decisión y salgamos a veces de esa zona de confort y digamos, sí, yo puedo hacerlo, me voy a atrever a hacer, a vender cosas y a poderlas. Al principio todo va a costar, claro que sí, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no salga bien, que no se vendan, que no pasa nada, usted no perdió nada, ¿verdad? Usted sígalo intentando. Y con esto terminamos la sección 1, que hablamos que recuerden que los activos pueden conducir a la riqueza y la seguridad financiera en un largo plazo. Vamos a hablar de la sección 2 y es cómo los activos crean una base financiera. Decimos que el patrimonio neto es una buena medida de su estabilidad financiera. Calcule su patrimonio neto restando sus pasivos, que es el dinero que le debe a otros, de sus activos, y ese es su patrimonio neto. Y cuando hablamos del patrimonio neto, hablamos de que el patrimonio es una herramienta fundamental para evaluar la salud financiera, ya que nos, ya que nos va a ofrecer pues una visión clara de lo que realmente nosotros poseemos después de cubrir todas las deudas. Un patrimonio neto positivo indica que los activos superan los pasivos, lo que refleja estabilidad y capacidad para afrontar imprevistos o invertir en nuevas oportunidades. Por el contrario, cuando un patrimonio neto es negativo, puede ser una señal de alerta, ya que implica que sus deudas son mayores a los bienes que ustedes tienen disponibles. Además, podemos saber también que el patrimonio neto no es un valor estático. Este puede cambiar con el tiempo según las decisiones financieras que usted pueda tomar. Cómo ahorrar, cómo invertir, cómo adquirir nuevas deudas. Por eso siempre revisarlo periódicamente, ya que nos permite pues medir el progreso económico que nosotros tenemos personalmente y establecer metas a corto o a largo plazo, como comprar una vivienda, iniciar un negocio o planificar ya la jubilación. Entonces, ya saben ustedes, ¿cómo calculamos nuestro patrimonio neto? Es todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Todo el dinero que tenemos le vamos a restar nuestros pasivos, que es el dinero que le debemos a otros, ¿verdad? ¿Quién de ustedes en alguna oportunidad ha calculado su patrimonio neto? Y aquí lo decimos más y aquí hablamos un poquito más de la fórmula. Activo, algo que usted posee, que tiene valor. Pasivo es algo que le debe a los otros, generalmente es dinero. Capital neto o patrimonio neto es el valor de un activo menos el pasivo que está relacionado con eso. Y allí pues nos va a dar nuestro patrimonio neto. Y eso nos va a hablar mucho de cómo está nuestra salud financiera. Fíjense que esto también lo utilizan mucho en los bancos cuando nos van a aprobar, o para las empresas siempre nos van a pedir como que ese balance para ver cuáles son los activos que nosotros tenemos, cuáles son las deudas que nosotros poseemos, y de acuerdo a cómo esté, pues obviamente ellos van a poder decir si tienen la capacidad o no de endeudamiento, ¿ok? Entonces es muy importante este punto. Y acá dice, pues, en ese material que creo que Karina se los envía adjuntos, si no se los va a enviar junto con el pre y post que tienen que hacer, dice, para que ustedes hagan como que algunos ejercicios, ¿verdad? De algún patrimonio y pasivo de algunas personas que están allí dentro de la guía. Son ejercicios. Y patrimonio neto dice medida de riqueza financiera, que es lo que les estaba hablando, es igual a los activos menos a los pasivos, también es igual al capital neto, todo sumado, todo con todos sus activos sumados, y decimos que el patrimonio neto es igual a los activos menos los pasivos. Cuando hablamos del valor del patrimonio neto, y ya lo dije anteriormente, un patrimonio neto positivo es un colchón financiero, y un patrimonio neto en cero o negativo
es que no tenemos colchón financiero. Es decir, no tenemos para nosotros poder cubrirnos, no tenemos esa estabilidad que nosotros pensamos en algún momento que tenemos. Cálculo del patrimonio neto, primero lo que tenemos que hacer es enumerar todos los activos y calcule todos el total de esos activos que tiene. Segundo, enumere los pasivos y calcule todo el total de los pasivos. Y tercero, calcule los activos totales menos los pasivos totales. Ese va a ser el monto de su patrimonio neto, ¿ok? Y es muy importante que ustedes lo tengan porque ustedes van a decir, aquí van a saber, ok, si tengo un colchón financiero, si algo pasa, yo tengo cómo responder, o realmente pues tengo más deuda que lo que tengo, entonces ya saben que es una señal de alerta de que usted debe tomar acción rápidamente y empezar a replantearse y a ver qué voy a hacer, qué voy a empezar a hacer para que mi patrimonio pase a positivo, ¿verdad? O ir convirtiéndolo en positivo poco a poco. Y allí hablamos de ajustar todo lo que nosotros hemos venido haciendo desde el presupuesto, comenzar a hacer ahorros, comenzar a eliminar deuda, a tratar de no endeudarnos si realmente no lo necesitamos, porque eso es parte de lo que pues va a hacer que nuestros pasivos aumenten, ¿no? O ya las que tenemos tratar de pagarlas, porque como se los dijimos, ese patrimonio neto no es no es un valor que va a ser estático, es un valor que se va a quedar allí, que puede cambiar con el tiempo de acuerdo a sus decisiones. Y cuando hablamos que puede cambiar con el tiempo de acuerdo a nuestras decisiones, les hablaba de eso. Primero, empezar a eliminar esas deudas o salir de las deudas. Cuando empezamos a salir de las deudas, obviamente, pues nuestro pasivo va a disminuir y ya no tenemos el mismo monto de la deuda. O empezamos a crear de repente más activos, empezamos a comprar un vehículo o tenemos más activo que es cuenta en nuestros bancos, más ahorro, ¿verdad? O inversiones. Eso va a hacer que nuestra fórmula al final cambie, nuestro monto cambie. Entonces, por eso es que se dice que el patrimonio neto no es un monto estático, que puede cambiar con el tiempo y que puede cambiar sobre todo de acuerdo a nuestras decisiones que tomemos, ¿ok? Seguimos y aquí pues habla de una persona, de una situación donde pues hace para que ustedes prueben y hagan el cálculo del patrimonio neto de esta persona, y aquí pues dice cuál es la respuesta. Es de Justin, pero no soy yo. Entonces, bueno, aquí hablamos de cómo cambiar nuestro patrimonio y es algo de lo que les hablaba un poquito. Aumente sus activos, disminuye su pasivo o haga ambas cosas. ¿Cuáles son las formas específicas en que las personas pueden aumentar su patrimonio neto? Y aquí les va. Formas de aumentar su patrimonio neto: gaste menos de lo que gana, compre menos de lo que puede pagar, ahorre dinero, use programas de empleadores, use la deuda responsable, pague sus deudas, explore los beneficios públicos, reclame créditos fiscales, eso en el caso de que usted aplique, compare ofertas, ok, y desarrolle más activos. Eso quiere decir que usted puede hacer cualquiera de este tipo de cosas para comenzar a aumentar ese patrimonio, ok. No todos todos pueden ser elegibles, algunas personas sí, otras no, pero lo que usted puede hacer, gaste menos de lo que gana. Obviamente a veces hay personas que gastamos más de lo que ganamos, y eso hace que nosotros pues tengamos un nivel de endeudamiento, porque no tenemos para cubrir y utilizamos esa famosa herramienta como es la tarjeta de crédito para endeudarnos. Nuestra deuda va creciendo y pues no tenemos ahorro, nos mantenemos y resulta que nuestro patrimonio allí lo vamos colocando en cero poquito a poco sin nosotros darnos cuenta, ¿ok? Ahora vamos a hablar, y aquí dice, bueno, para que básicamente esto les da plantilla para que ustedes hablen de cómo construir, aumentar su patrimonio. Entonces, aquí preguntas básicas que se hacen para que ustedes mismos las respondan. ¿Ok? Así termina la sección número 2, hablando de que recordar que el patrimonio es una buena medida de su estabilidad financiera. Calcule su patrimonio neto restando sus pasivos, y es el dinero que debe a otros de sus activos. Y ya sabemos que
ese resultado nos va a decir si nosotros tenemos un colchón financiero o si realmente nos está dando una señal de alerta de que vamos a decir nosotros no podemos y tenemos que hacer cambios drásticos dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestra situación, para poder hacer que ese patrimonio cambie a positivo o se vuelva en cero y vaya aumentando progresivamente, porque como ya les dije, ese monto del patrimonio no es un monto que es estático, que va a quedar allí, que cambia de acuerdo a las decisiones y a los cambios que nosotros podamos tomar o querramos tomar, ¿ok? Y la sección número 3, que es la última sección, hablamos de los autos como activos. Y pues bien fácil decimos que un automóvil puede ser un activo productivo cuando nos ayuda a obtener otros activos. Planifiquemos con anticipación para adquirir un auto que pueda pagar con la menor deuda posible. Entonces aquí dice los autos pueden ser activos productivos cuando es un transporte seguro y confiable, es parte de la seguridad financiera, puede aumentar la elección de trabajo o el acceso a servicios médicos, educación, cuidado de niños o cuidado de ancianos. ¿Poseer un auto siempre va a mejorar sus finanzas? Bueno, pues no siempre, es depende, ¿verdad? Es como más una pregunta. Alguien una vez me decía que ella se endeudó con un auto porque ella trabajaba muy lejos de su lugar de trabajo, que le pagaba muy bien, pero ella no podía tener un carro de segunda porque ella era sola y ella estaba a tener un carro que no en ningún momento ella pensara que se iba a dañar en su camino porque era un recorrido y ella pues ahora no tenía la opción de mudarse, sino que tenía que mantenerse y por eso ella había invertido en ese carro o se había endeudado en parte con ese carro, pero tenía un plan para pagarlo porque era una persona muy organizada. Entonces fíjense que poco a poco este auto se va a convertir en un activo productivo, ¿verdad? Porque es el transporte seguro y confiable para ella. Y ella me decía, es algo que yo no lo pensé ni lo dudé en hacerlo, porque realmente yo no quería pasar ningún disgusto con un carro que se me quedara, que en la mañana yo me levantara y no me prendiera, o tuviera que, problemas con la batería, un problema que puede pasarle a los carros nuevos también, pero con un riesgo mucho menor que un carro de segunda, ¿ok? Entonces eso va a depender de acuerdo a nuestra situación. Y aquí pues dice, pruébelo, debe comprar o arrendar un auto. Y aquí después hace una tabla para que usted haga algunos cálculos, ¿verdad? ¿Cuánto puede pagar usted en un auto? No existe una fórmula precisa. Las pautas y preguntas pueden ayudar. Comienza por su plan de gastos y ahorro, que es lo que nuestra radiografía financiera, ese presupuesto. Recuerda incluir en ese auto los costos de seguro, mantenimiento, reparaciones, gasolina, combustible o títulos y tarifas de registro, todo, porque a veces uno dice, o hay un dicho que dice, no es tener un auto, es mantenerlo también. Entonces a veces muchos adolescentes dicen, quiero mi carro, pero no saben que tener un carro va a ser parte también de un gasto porque es algo que necesita mantenimiento, ¿verdad? Constante. Usted va a tener que colocarle gasolina para poder moverse o electricidad, ¿verdad? Que también se paga y pues tiene que tener un seguro, tiene que pagar anual las tarifas que se pagan. Entonces es un gasto que usted tiene que contemplar también dentro de ese presupuesto y ver si usted tiene pues la disponibilidad de pagarlo o no lo tiene. Entonces es una decisión que usted la tiene que tomar y explorar de acuerdo a sus necesidades. Algunos consejos para que usted pueda tener un préstamo, pues revise su informe de crédito por adelantado en Annual Credit Report. Lo hablamos también en el módulo de informes y puntajes de crédito. Recuerden que ese link usted puede entrar con seguridad, no les van a cobrar y no se les va a ver afectado cuando ustedes bajen su reporte de crédito porque no lo está pidiendo usted mismo, no lo está pidiendo en calidad de un tercero. Entonces usted puede verificar allí si hay algo que está mal, obtenga una aprobación previa para un préstamo, compare ofertas, mantenga buenos registros de cotizaciones de su préstamo, deje el auto en concesionario hasta que el préstamo sea definitivo, es decir, hasta que usted ya esté decidido o ya esté aprobado su crédito. Y pues son
pequeños tips en el momento de, pues ahora muchos tenemos que evaluar también esa tasa, ¿verdad? Porque en algunos bancos o Credit Union, recuerden que esa tasa puede variar, también puede variar, lo vimos de acuerdo al puntaje de crédito que ustedes tengan, lo vimos hace un par de semanas atrás, donde decían que depende de ese puntaje de crédito, pues las personas podían tener un beneficio con tasas un poco menores en créditos personales, en algunos créditos para autos, pero eso va a depender obviamente de la situación de cada uno de ustedes. Entonces, por eso es que todo esto influye al final, todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia, ¿verdad? Que al final se va a ver reflejada de manera positiva o de manera negativa. Cuando hablamos de manera positiva podemos tener pues unas tasas unas tasas menores en comparación con otras personas que tienen un puntaje de crédito más bajo, ¿verdad? O que no está muy saludable, y aquellas personas que tienen pues esas consecuencias negativas pues se van a ver afectados o nos podemos ver afectados porque pues tenemos una tasa de interés un poco más alta al resto porque no hemos tenido un buen registro de crédito. Entonces de eso es allí lo que marca la diferencia y es allí porque nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas bien para poder tener esos beneficios. Entonces yo siempre tratamos de ver, no es solamente porque es que quiero tener mi puntaje de crédito, no, porque de eso va a depender muchas cosas, muchos beneficios que usted puede tener o realmente pues usted no va a ser beneficiado de acuerdo a las condiciones que cada uno de nosotros tenga. Esta sección habla de, pues recordar que un automóvil puede ser un activo productivo cuando le ayuda a obtener otros activos, planifique con anticipación para adquirir un auto y que pueda pagar con la menor deuda posible, que es lo que se requiere, ¿no? Ahora sí, esta es la última sección donde vamos a hablar de la formación y educación como activo. ¿Quién cree o ustedes pensaban que la educación o la formación de ustedes es parte de un activo? ¿O es considerado un activo? ¿Por qué creen ustedes que educarse o formarse, aprender algo nuevo, es parte de un activo? Pueden escribir en el chat. Pueden abrir sus micrófonos. A ver, voy a revisar el chat. Dice Rocío, sí, porque nos empodera, nos lleva a otro nivel de aprendizaje, ganamos más, exactamente. Es decir, cuando usted se forma, usted se educa, tiene un título, usted tiene esa capacidad de exigir más a ese empleado. Cuando usted quiere trabajar bajo dependencia, ¿verdad? Usted dice, bueno, dice, porque puedo usar conocimiento para ganar dinero, encontramos otra. Exactamente, porque usted puede ganar conocimiento y usted puede decir, ok, si yo estoy aquí en esta empresa, pero yo hablo inglés, francés y tengo un posgrado aquí, yo tengo, ¿verdad?, un valor adicional y puedo en base a eso a pedir más dinero o no solamente si donde estoy no tienen la capacidad de pagarlo, poder buscar otro lugar donde puedan cubrir eso que yo quiero. También tengo la opción o puedo tener la opción de independizarme, de empezar a trabajar, de dar clases de acuerdo de lo que yo tenga, si sé francés, si sé otros idiomas o si tengo una habilidad especial, si me especialicé en un sistema que muy pocas personas lo manejan y yo lo manejo, es parte, ¿verdad? Yo invertí en formarme para ser especialista en X sistema y yo voy a tener un activo, ¿verdad? Eso voy a comenzar a explorar y a ganar dinero con esa inversión que yo hice, ¿verdad? Que fue pagar el curso o los años de estudio que tuve que pagar. Poner mi propio negocio también, dice, de ahí dependerá del trabajo y el salario, pues exactamente. Exactamente, muy acertados los comentarios. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Y como les dije, si yo me hago experta en QuickBooks Online, en crear, registrar, y resulta que muy
pocas personas acá lo pueden hacer o que hablen español entonces, bueno, yo me voy a formar y voy a invertir porque va a tener un valor, voy a tener que pagar, ¿verdad? Para que me enseñen a mí y yo poder. Entonces, eso es parte de lo que es mi formación y es un activo. ¿Por qué? Porque mi conocimiento es parte de ese activo porque va a generar ingresos en un futuro, bien sea dando clases o bien sea pues diciendo en el área de trabajo, mira, o buscando un empleo donde usted le pague más de acuerdo a lo que usted, a ese conocimiento que usted tiene. Entonces, claro que sí se trata de, es un activo, la formación y educación, inclusive hablamos hasta del tiempo. La formación y la educación pueden ser activos productivos cuando le brindan una gran posibilidad de asegurar una mejor carrera o un mejor trabajo que sea mejor remunerado. Planifique con anticipación para pagarlos con la menor deuda posible. Aquí viene el punto. Y hablamos de que la formación y la educación pueden ser activos productivos, pueden conducir a salarios más altos, como ya lo hemos hablado, pueden ser parte importante de la estrategia del desarrollo de los activos, inversiones inteligentes para alcanzar otros objetivos y muchos caminos hacia salarios más altos y excelentes carreras, ¿verdad? Ahora vienen tipos de experiencias educativas e instituciones, las que usted puede elegir. Aquí solamente hay algunas referenciales. Capacitación práctica para el trabajo, algún programa de aprendizaje, escuelas vocacionales o profesionales y técnicas, colegios comunitarios, universidades, institutos militares, algunas que ustedes tengamos como referencia. Continuar la educación y la formación, bueno, puede ser que nosotros necesitemos invertir nuestros propios recursos, como el tiempo y el dinero. Puede ser que necesitemos préstamos estudiantiles, ¿verdad? El costo de oportunidad, que es el tiempo pasado en la escuela, puede ser tiempo no gastado ganando dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros también pues vamos a necesitar invertir. Ok, si encontramos donde la educación sea gratuita y lo podemos hacer, qué bueno. Pero si queremos algo especializado, pues realmente nosotros vamos a tener que hacer esa inversión. ¿Ok? Formas de pago. Y es aquí donde usted tiene que ser estratega. Ahorre dinero o use dinero ahorrado. Trabaje mientras asiste a la escuela. Es donde usted se va a hacer el plan. Solicite becas y subvenciones. Pida dinero prestado usando préstamos estudiantiles. Combinación de lo anterior. Es aquí donde nosotros podemos hacer, podemos utilizar o aplicar al WhatsApp, al FAFSA, de acuerdo a las situaciones que cada uno tenga. Puede pedir prestado, al banco si es de ser necesario, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo importante acá? Y yo siempre he dicho, siempre ser muy cuidadoso con esto. Yo sé que nosotros necesitamos hacer inversiones, pero hay que evaluarlo y tratar de no endeudarnos por muchos años con esa parte de la educación, porque miren, hay personas que todavía son adultas y están pagando el monto de cuando se graduaron hace 8, no sé cuántos años. Entonces, vamos a ser cuidadosos, vamos a ser reales, vamos a ser bien, como que realistas al momento de tomar esa deuda. Realmente esta deuda que estoy adquiriendo yo voy a poderle sacarle provecho en cuánto tiempo, ¿verdad? Porque de nada vale que yo me endeude por 10, 20 años pagando y resulta que todavía en 10, 20 años yo no voy a lograr recuperar esa inversión ni siquiera con lo que me he ganado en lo que voy a trabajar. Entonces siempre es como hacernos un plan de cómo yo puedo recuperar esa inversión en un corto tiempo y yo puedo salir de esa deuda, puedo recuperar y ya pues hacer lo que es ganancia, que ese activo ya yo empiece a trabajarlo y me permita tener ganancias, ¿ok? Déjenme verificar acá el chat. Mire, Marta, hay muchas páginas que hablan de los impuestos. Le podría ayudar a explorar. Como les dije, algunas oportunidades, para mí el tax es bastante delicado, pero hay gente que le apasiona y es totalmente válido. Podría,
colocar si no está registrada en la sesión, coloque sus datos en el chat y podemos ayudarle como que a buscar dónde puede usted hacer, pues, especializarse en el área de los taxes, dónde podría usted ubicar, ¿verdad? Depende, hay muchas cosas que hay que considerar antes de, para que usted de repente se anime y evalúe si lo quiere hacer. Entonces, si usted no está registrada en la serie, puede escribir por el chat a Karina para que Karina tome su información y nosotros podamos luego contactarla y ayudarla, ¿ok? Entonces, como parte final decimos que recordar la conclusión principal, la formación y la educación pueden ser activos productivos cuando nos van a brindar una gran posibilidad de asegurar una mejor carrera, ¿verdad? O un trabajo mejor remunerado. Planifique con anticipación para pagarlos con la menor deuda posible, que es lo que justo les acabo de decir. Nuestra idea no es que nos endeudemos a largo plazo, a largo y que pasemos años todavía pagando la deuda de cuando estudiamos, sino que nosotros lo hagamos con la menor deuda posible, ¿ok? Es lo importante. Ok, si está registrada, entonces ya Karina va a tomar nota para que la registremos, Marta. Con esto terminamos. Pero antes de pasar a este mensaje final, pues les quería decir que muchas personas piensan que necesitan mucho dinero para empezar. Pero la verdad es que la mayoría comienza con poco. La diferencia no está, como lo dije anteriormente, en quién tiene más, sino en quién decide comenzar. Hoy es el mejor momento para que ustedes comiencen. Y al final cierro con esta nota de Javier Servia, que dice: la libertad financiera está al alcance de todos. Es cuestión de tomar la decisión y hacer todo lo que sea necesario para lograrlo. Con esto le doy las gracias por haber estado estas 8 semanas, todos que estuvieron desde el principio, por querer tomar un paso, ¿verdad? A cambiar esa situación, a mejorar sus hábitos. Y con esto voy a colocar la pausa de la grabación